Hay algo que casi nadie te dice sobre el deseo, y es la razón por la que hay momentos íntimos que se sienten inolvidables y otros que, aunque el cuerpo esté ahí, se sienten vacíos. No es la técnica, no es el movimiento, no es hacer más. Es una postura emocional, una forma de estar presente que activa algo muy profundo en la mente, la sensación de ser deseada, elegida y segura al mismo tiempo. Por eso hay personas que, sin hacer nada extraordinario, dejan una huella que no se borra, y otras que lo intentan todo, y aún así no despiertan nada. Cuando tú entiendes esta postura, no del cuerpo, sino del vínculo, el deseo deja de ser esfuerzo y se convierte en respuesta. Hoy vas a entender por qué ciertas conexiones vuelven loca a cualquiera, por qué no tiene que ver con complacer y por qué, cuando cambias esta energía, la otra persona no puede dejar de sentirte, incluso después. 1. El error que todos cometen con el deseo. Al principio, casi nadie se da cuenta. Solo sientes que algo no fluye, que estás presente, pero no conectado, que das, pero no recibes lo mismo. Y entonces haces lo que te enseñaron a hacer. Intentas más, te adaptas más, te esfuerzas más. Pero ahí está el error. El deseo no nace cuando te esfuerzas por provocar algo en el otro. Nace cuando dejas de empujar y empiezas a habitar tu propio espacio. Psicológicamente, cuando intentas generar deseo desde la necesidad, el mensaje oculto es claro. Necesito que me elijas para sentirme suficiente. Y la mente humana, aunque no lo sepa explicar, lo percibe. No como atracción, sino como presión. Por eso muchas veces el otro se desconecta justo cuando tú más te entregas. No porque no le importes, sino porque tu energía dejó de ser libre. El deseo responde a una postura interna muy específica, la de alguien que no busca validación, sino conexión real. Cuando tú estás presente sin expectativa, cuando no estás tratando de gustar, cuando no estás pendiente de si haces lo correcto, algo cambia. La otra persona baja la guardia. Su mente deja de analizar. Su cuerpo responde solo. Esta es la parte que casi nadie entiende. El deseo no se activa por lo que haces, sino por desde dónde lo haces. En el momento en que sueltas la necesidad de provocar una reacción, te vuelves magnético. No porque te vuelvas frío, sino porque te vuelves completo. Y esa es la primera gran revelación. La postura que enciende el deseo empieza dentro de ti, no en el cuerpo del otro. 2. La diferencia entre contacto y conexión. Hay algo que se siente, aunque no se diga. Puedes estar muy cerca de alguien y aún así sentir distancia. Eso pasa porque el cuerpo puede tocar, pero la mente no siempre está ahí. El contacto es fácil, la conexión no. La conexión aparece cuando no estás pensando en cómo te ves, ni en si lo estás haciendo bien, ni en qué va a pasar después. Psicológicamente, cuando tu atención está fragmentada, la otra persona lo percibe como ausencia, aunque estés presente físicamente. Por eso hay encuentros que se olvidan rápido y otros que se quedan dando vueltas en la cabeza durante días. No es intensidad, es presencia real. La mente humana responde con deseo cuando se siente sostenida, no invadida, vista, no evaluada, elegida, no usada. Cuando tú estás completamente en el momento, sin intentar controlar la reacción del otro, sin buscar una respuesta específica, creas un espacio seguro, y en ese espacio el deseo se relaja, deja de defenderse, deja de pensar. Aquí ocurre algo clave. Cuando no estás tratando de generar conexión, la conexión aparece sola, porque el otro ya no siente que tiene que cumplir una expectativa, no siente que debe responder de cierta forma, solo siente. Y eso es lo que vuelve la experiencia profunda. Esta es la gran diferencia. El contacto busca una reacción. La conexión permite una experiencia. Cuando tú cambias esta postura interna, dejas de tocar desde la ansiedad y empiezas a estar desde la calma. Y esa calma no apaga el deseo, lo enciende.
porque el deseo no necesita prisa, necesita verdad. 3. ¿Por qué el cuerpo responde cuando la mente se rinde? Hay un momento muy específico en toda conexión profunda. No es ruidoso, no es evidente. Es cuando la mente deja de vigilar, cuando ya no estás pensando en si gustas, en si el otro se va a quedar, en si esto significa algo más. Psicológicamente, el cuerpo solo responde con intensidad cuando la mente se siente a salvo. Mientras la mente está en control, el cuerpo obedece, pero no se abre. Por eso muchas personas confunden respuesta física con deseo real. El cuerpo puede reaccionar por costumbre, por estímulo, por inercia, pero el deseo verdadero aparece cuando la mente se rinde, cuando deja de protegerse, cuando deja de anticipar. Aquí está la clave que casi nadie ve. La mente se rinde cuando no se siente observada ni evaluada. Cuando tú no estás esperando algo del otro, cuando no estás midiendo su reacción, le das permiso para soltar el control también. Y ese permiso es profundamente excitante a nivel psicológico. El cuerpo no responde a la perfección, responde a la seguridad invisible. Esa sensación de puedo estar aquí sin defenderme. Puedo sentir sin tener que dar nada a cambio. Cuando tú encarnas esa postura, dejas de ser alguien que busca provocar deseo y te conviertes en alguien que lo permite. Y lo más poderoso es esto. Cuando la mente se rinde, el recuerdo se queda. No como una imagen, sino como una sensación. Por eso hay experiencias que no se olvidan, aunque no se repitan. Porque no tocaron solo el cuerpo, tocaron el lugar donde el control se suelta, y desde ahí el deseo deja de ser momentáneo y se vuelve profundo. 4. La energía que activa el deseo profundo. No es algo que se pueda fingir, y por eso se nota de inmediato. Hay una energía muy específica que despierta el deseo real, y no tiene que ver con intensidad, ni con iniciativa, ni con hacer más. Tiene que ver con cómo habitas tu propio espacio. Psicológicamente, el deseo se activa cuando la otra persona siente que no la necesitas, pero sí la eliges. Esa diferencia lo cambia todo. Cuando necesitas, hay tensión. Cuando eliges, hay apertura. La mente humana responde con atracción a lo que no intenta atraparla, a lo que no exige, a lo que no se pierde a sí mismo para sostener al otro. Por eso, muchas veces, cuando alguien deja de esforzarse por gustar, se vuelve más deseable. No porque se vuelva distante, sino porque se vuelve estable. Esta energía se siente como calma, como seguridad, como presencia sin urgencia, y es profundamente seductora porque comunica algo muy claro a nivel inconsciente. Estoy completo incluso si tú no haces nada. Cuando tú entras en un encuentro desde esa postura, la otra persona baja sus defensas. No siente que tiene que cuidar tu emoción. No siente que tiene que responder de cierta manera. Puede simplemente sentir. Y ahí es donde el deseo se profundiza, porque el deseo no nace del esfuerzo, nace del espacio donde el otro puede acercarse por voluntad, no por presión. Esta es la energía que vuelve una conexión intensa sin ser agotadora, que se queda en la mente sin forzar nada. Y una vez que la encarnas, ya no necesitas hacer nada especial. Tu sola presencia lo cambia todo. 5. Cuando dejas de intentar gustar. Hay un punto de quiebre que casi nadie reconoce. Sucede cuando te cansas de ajustarte, de leer señales, de preguntarte si estás haciendo lo correcto. Y sin darte cuenta, sueltas. Psicológicamente, en el momento en que dejas de intentar gustar, recuperas algo esencial, tu centro. Intentar gustar siempre nace del miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a perder al otro, miedo a que, si no das más, te abandonen. Pero ese miedo se filtra en todo, en tu tono, en tu cuerpo, en tu energía. Y el otro lo percibe como una carga invisible. Cuando dejas de intentar gustar, ya no estás actuando desde la carencia, estás actuando desde la autenticidad.
Y eso tiene un efecto psicológico muy claro. La otra persona deja de sentir que tiene poder sobre tu valor. No porque te vuelvas distante, sino porque te vuelves real. Aquí ocurre algo profundo. Cuando no necesitas aprobación, el otro empieza a preguntarse por la suya. Empieza a acercarse no porque lo empujes, sino porque siente curiosidad, porque ya no puede leerte tan fácil, porque tu energía dejó de pedir y empezó a sostener. El deseo cambia de lugar, ya no está en demostrar, está en sentir. Y tú también cambias, te relajas, respiras distinto, tu cuerpo deja de tensarse para convencer. Esa soltura no apaga el vínculo, lo purifica, porque lo que nace cuando dejas de intentar gustar no es rechazo, es respeto. Y el respeto es la base silenciosa de todo deseo que permanece. 6. Seguridad. El verdadero detonante. Hay algo que el deseo necesita más que estímulo, más que sorpresa, más que intensidad. Necesita seguridad, no la seguridad aburrida, sino esa sensación profunda de que nada se va a romper si te muestras tal como eres. Psicológicamente, cuando una persona se siente segura contigo, su sistema de alerta se apaga, y cuando eso ocurre, el deseo deja de estar bloqueado. Muchos creen que el misterio es lo que enciende todo, pero el misterio, sin seguridad, genera ansiedad, no atracción profunda. La seguridad se siente en pequeños detalles, en cómo no invades, en cómo no presionas, en cómo no cambias tu energía para retener. Cuando tú sostienes tu calma incluso en la cercanía, le dices al otro sin palabras, puedes estar aquí sin perderte. Y eso es extremadamente poderoso, porque la mente humana asocia esa sensación con hogar, con refugio, con permiso para soltar el control. Ahí el deseo se vuelve más intenso, no menos, porque ya no está luchando contra el miedo. Esta es la paradoja que casi nadie entiende. Cuanto más segura se siente una persona contigo, más libre se siente para desearte. No porque dependan de ti, sino porque no tienen que protegerse de ti. Cuando tú encarnas esta postura, ya no buscas provocar nada. No necesitas acelerar nada. Confías en que la conexión se construye sola cuando el otro se siente sostenido, no empujado. Y desde esa seguridad, el deseo no explota, se profundiza. 7. Presencia total. Estar sin perseguir. Hay una forma de estar que se siente distinta. No invade, no persigue, no se retira para manipular, simplemente está. Y esa presencia total tiene un efecto psicológico muy claro. La otra persona siente que puede acercarse sin perder su libertad. Perseguir crea resistencia. Retirarse con intención crea confusión. Pero estar, de verdad, crea apertura. Cuando tú no estás pendiente de provocar una reacción, cuando no estás midiendo cada gesto del otro, tu energía se vuelve estable y la estabilidad es magnética. Psicológicamente, el deseo aparece cuando no hay lucha por el control, cuando nadie está intentando dominar la situación emocional. En ese espacio, el otro baja la guardia, porque no siente que tenga que huir ni que tenga que cumplir, solo siente. Aquí pasa algo muy sutil pero profundo. Cuando tú no persigues, le devuelves al otro su responsabilidad emocional. Ya no eres tú quien sostiene todo. Ya no eres tú quien empuja el vínculo. Y eso despierta algo en el otro, no por miedo a perderte, sino por el alivio de poder elegirte. La presencia total no es pasividad, es coherencia, es estar alineado entre lo que sientes, lo que haces y lo que permites. Y cuando eso ocurre, tu energía deja de buscar y empieza a atraer. No porque cambies quién eres, sino porque dejas de fragmentarte. Desde ahí, el deseo se vuelve natural, no forzado, no ansioso, simplemente vivo. 8. ¿Por qué algunas personas se vuelven inolvidables? No es por lo que hacen, ni por lo que dicen, ni siquiera por cómo se ven. Es por cómo te hacen sentir contigo mismo. Psicológicamente, las personas inolvidables activan algo muy específico.
Te permiten bajar la armadura sin perder tu identidad. No te absorben, no te exigen, no te moldean, te dejan ser. Y esa experiencia queda grabada profundamente en la mente, porque es rara, porque no es común sentirse libre y conectado al mismo tiempo. La mayoría de los vínculos se basan en tensión, en quién da más, en quién necesita más, en quién tiene el control. Pero las personas que se vuelven inolvidables rompen ese patrón. No juegan, no persiguen, no se abandonan, están completas. Y cuando alguien completo te elige, el impacto es distinto. No te sientes responsable de su bienestar, no sientes que debes sostener algo frágil, solo sientes deseo de volver. Porque tu mente asocia a esa persona con descanso emocional, con claridad, con verdad. Por eso, incluso después de que se van, siguen presentes, no como obsesión, sino como referencia interna, como una sensación que dice, así se siente una conexión real. Y una vez que conoces esa sensación, ya no puedes conformarte con menos. Ese es el poder silencioso de quien no necesita ser recordado, porque deja huella sin intentarlo. 9. El cambio interno que lo transforma todo. Llega un momento en que algo se acomoda dentro de ti, no porque el otro haya cambiado, sino porque tú ya no estás buscando lo mismo. Ya no buscas intensidad para sentirte vivo. Ya no buscas validación para sentirte suficiente. Ya no buscas reacción para sentir conexión. Psicológicamente, este es el verdadero giro, cuando tu sistema interno deja de operar desde la carencia y empieza a operar desde la elección. Y ese cambio se nota sin que digas nada. Tu cuerpo se relaja, tu mirada se vuelve más tranquila. Tus silencios dejan de ser incómodos, porque ya no estás esperando que el otro te confirme algo. Te confirmas tú. Aquí es donde muchas personas se sorprenden. Cuando tú cambias internamente, la dinámica externa se reorganiza sola. Algunos se acercan más, otros se alejan. Y por primera vez, eso no te desestabiliza, porque ya no estás intentando sostener vínculos que te cuestan tu centro. Ya no negocias tu paz por atención. Este cambio no te vuelve indiferente, te vuelve selectivo. Empiezas a notar qué se siente bien y qué solo te activa la ansiedad. Y desde ahí, el deseo también cambia. Se vuelve más claro, más lento, más real. Ya no te conformas con conexiones que solo estimulan el cuerpo, pero dejan vacía la mente. Ahora reconoces algo distinto. El deseo que nace cuando no tienes que perderte para sentirte cerca. Ese es el cambio interno que lo transforma todo. 10. La verdad final sobre el deseo real. La mayoría pasa la vida creyendo que el deseo se provoca, que se construye con técnica, que se mantiene con esfuerzo, pero la verdad es mucho más simple y mucho más incómoda. El deseo real aparece cuando dejas de traicionarte, cuando no haces más de lo que sientes, cuando no te encoges para encajar, cuando no te fuerzas a sostener lo que no es recíproco. Psicológicamente, el deseo profundo nace de la coherencia interna, de estar alineado con lo que eres, no con lo que crees que el otro quiere. Por eso hay personas que encienden algo sin intentarlo, porque no están actuando, están habitándose. Y esa verdad se siente. El deseo no responde a la perfección, responde a la autenticidad sostenida en el tiempo, a la calma que no necesita convencer, a la presencia que no exige, a la seguridad que no aprieta. Cuando tú entiendes esto, dejas de buscar posturas, fórmulas o estrategias, porque comprendes que lo que vuelve loca a cualquiera no es lo que haces con tu cuerpo, es la postura interna desde la que te relacionas, y una vez que encarnas eso, ya no tienes que perseguir el deseo te encuentra.